El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación presenta En Consecuencia, el espacio de radio internet para escuchar la voz de la justicia electoral. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Un gusto saludarte en tu programa En Consecuencia. Tú lo sabes, cuando hay sesión pública en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, nosotros, lo antes posible, te presentamos este programa En Consecuencia, que trata de alguno de los asuntos que a su vez fueron tratados en la sesión pública de la Sala Superior de este Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Hoy nos da mucho gusto recibir en este estudio al licenciado Jesús René Quiñones Ceballos. Él es secretario de Estudio y Cuenta del Tribunal Electoral, en la ponencia del magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera, ponente del asunto que hoy en este programa se va a comentar, que es el SUP-REP 51 de 2019. SUP, Sala Superior, REP es recurso de apelación. Recurso de revisión del procedimiento especial sancionador. Recurso de revisión del procedimiento especial sancionador. Muchas gracias. Entonces, SUP-REP 51 de 2019. Platícanos. Bueno, bienvenido, René. Muchas gracias, Carlos. No, gracias por estar tú aquí con nosotros y gracias de antemano por la explicación, por la plática acerca de este asunto. ¿Cuáles son los antecedentes? El contexto. Dínoslo, por favor. Bueno, como sabemos, los recursos de revisión del procedimiento especial sancionador implican la existencia previa de un procedimiento resuelto por la Sala Regional Especializada. En este caso, el procedimiento derivó de una denuncia presentada por Morena en contra del Partido Acción Nacional, así como diversos servidores públicos, su candidato a la gubernatura en Puebla y dos partidos políticos, el Partido de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, que son en conjunto esos tres partidos quienes postulan en candidatura común a Enrique Cárdenas en Puebla. En este caso, lo que denunciaba el partido político Morena era la realización de diversas conductas, entre las cuales, en el caso específico que vino a impugnarse ante la Sala Superior, denunciaban el uso indebido de la pauta por parte del PAN, ya que no había especificado que Enrique Cárdenas era postulado como candidato común, y que además no se estaba precisando en este mensaje de radio y televisión, porque tiene que ver con estos spots, que el PRD y Movimiento Ciudadano eran los otros partidos que también estaban postulando esta candidatura común. Ese es el contexto. Fíjate que se habló mucho durante la sesión acerca de esa diferencia entre coalición y candidatura común. ¿Nos puedes explicar más acerca precisamente de las diferencias y del por qué la queja de Morena? Claro ¿Cómo te diré? Más a fondo, un poco más a fondo, René, por favor. Mira, de hecho, al momento en que la Sala Especializada conoce, aborda en un primer momento este tema de la distinción que hay entre estas figuras asociativas, que es la candidatura común y las coaliciones. El artículo del cual surge la controversia es el artículo 91, párrafo cuarto de la Ley General de Partidos Políticos. En esta norma lo que se establece es la obligación para las coaliciones de mencionar en sus mensajes de radio y televisión la calidad de la candidatura, es decir, que van en coalición con el emblema del partido responsable del mensaje. En este caso, lo que Morena pretendía es que a las candidaturas comunes les sea aplicable esta norma de la ley general, que es aplicable solo para las coaliciones. Al momento de analizar el asunto, la Sala Especializada pues reconoce el derecho de asociación política que tienen los partidos políticos, en específico para contiendas electorales, como es la coalición, que reconoce la Ley General de Partidos Políticos, pero también hay otras formas de asociación partidista. En el caso de Puebla se reconoce, por ejemplo, la figura de las candidaturas comunes, la cual en otras entidades federativas se reconoce y en otras no. Esta figura se desprende de la ley electoral local, la cual el legislador en Puebla plasma en su norma electoral en atención a la libertad de configuración legislativa
que cada legislatura tiene. Las diferencias entre una y otra pues son varias. Una, por ejemplo, en el caso de las coaliciones, se establece una nueva figura jurídica, es decir, hay un ente que es como tal la coalición. Este ente tiene algunas obligaciones que debe cumplir de manera unilateral, y del incumplimiento de las obligaciones de la coalición responden la totalidad de los partidos políticos que la conforman. Para establecer o registrar una coalición, la norma exige la suscripción de un convenio de coalición en el que se establezcan cuáles son las reglas que van a regir para la coalición, y en el caso de las candidaturas comunes no. En el caso de la coalición se pide también dentro de estas reglas de registro que suscriban una plataforma electoral en común. Es decir, la coalición presenta una plataforma electoral que es la propuesta que como ente jurídico presentan al electorado en una contienda, mientras que las candidaturas comunes no están sujetas a estas obligaciones. Las candidaturas comunes, a diferencia de las coaliciones, pues no ameritan un convenio como tal. Si bien hay legislaturas en donde sí se exige, en este caso no se va a pedir que se suscriba una plataforma electoral común, sino que cada partido político presenta sus propuestas de acuerdo a la ideología que cada uno representa, teniendo como punto en común o como punto de convergencia únicamente la postulación de la candidatura por los partidos políticos, que en este caso eran 3. Ahora, acá, perdón, René, en este caso, ¿qué es lo que tenemos en Puebla? ¿Tenemos coalición o tenemos candidatura común? Hay candidatura común. Otra pregunta, así antes de continuar. ¿Los partidos políticos que están en candidatura común o en coalición firma su representante? O sea, ¿se comprometen verdaderamente a algo o nada más es de palabra? Fíjate que es interesante la pregunta, porque lo que establece la legislación electoral en Puebla es que cada partido político que busque postular a la misma candidatura común debe acreditar que en sus órganos internos partidistas se aprueba la intención de postular a esta candidatura, lo cual tienen que registrar ante el organismo público respectivo. En este caso, si recordamos, la elección de Puebla es asumida por el INE en su totalidad y por tanto se presentó ante el INE toda la documentación respectiva para acreditar el registro de la candidatura común. Es decir, sí hay una suscripción interna hacia los partidos políticos que tienen que acreditar ante la autoridad administrativa electoral. Es decir, firman y llegan al INE y les dice: aquí está nuestro convenio ya firmado por todos y estamos de acuerdo. Pero no necesariamente con un convenio. En el caso no hay un convenio como tal para que todos los partidos estén de acuerdo en hacerlo, sino que cada partido dice: yo quiero postular, en este caso Enrique Cárdenas, y el órgano de cada partido al interior presenta esa intención de postularlo y lo registra como candidato común. Evidentemente hay una voluntad de los partidos que están de acuerdo en presentar a la misma candidatura, pero esto no lo sujeta a normas en común que le sujeten a todos los partidos políticos, ya que hay algunas particularidades que son algunas de las que ya te mencionaba, pero también, por ejemplo, ahora que mencionas lo de la representación, en la coalición hay una representación para la coalición, pero cada partido político ejerce su representación. Si bien en el convenio de coalición se plasma quién es el responsable de la representación para presentación de medios de impugnación o el responsable de finanzas, en el caso de la candidatura común, cada partido político va a mantener también su representación ante órganos electorales e incluso ante las mesas directivas de casilla. Esta es una similitud que tienen las dos figuras jurídicas. Es un asunto demasiado como técnico, ¿no, René? Es muy de ¿cómo podríamos decir? De combinación de legislatura electoral poblana, en este caso, o sea, estatal, y pues también parte de la legislación general federal. Así es, aplican las dos normas. En la Ley General de Partidos Políticos, el legislador federal dispuso que las entidades federativas podían regular otras formas de asociación partidista. Hay algunas entidades en donde se reconoce la alianza partidaria, en otras las candidaturas comunes. En este es uno de esos casos de candidatura común. Y como hay una figura que es la candidatura común que no está regulada por la ley general, que sí aplica como una ley marco, pues tienes que acudir para la regulación de esa figura local a la legislación
que regula esa norma, que en este caso es la local. En caso de que estuviéramos con una coalición, se aplicaría la ley general que establece las bases de regulación de las coaliciones. Y se trata entonces de un spot de el candidato del PRI, ¿no? Cárdenas. Del PAN, de apellido Cárdenas. Así es, Enrique Cárdenas. Y entonces, en conclusión, ese spot, ¿cómo se presentó? ¿Se presentó sin mencionar a los demás partidos o mencionándolos? Mira, en el spot lo que se aprecia es al candidato común. Hay una mención, un pequeño cintillo en el lado izquierdo de la pantalla, en donde se menciona candidato común con letras muy chiquitas. No se mencionan los emblemas ni la mención del Partido de la Revolución Democrática partidos, ni Movimiento Ciudadano. Sí se menciona el PAN. Y justo Morena lo que decía es, la mención a una candidatura común tiene que ser distinguible y tiene que obligársele a establecerla de tal forma que el elector vea que el Partido Acción Nacional está postulando al mismo candidato que el PRD y que Movimiento Ciudadano. Para no crear confusión. Para no generar una elector confusión. Que es finalmente al que se tiene que cuidar, ¿no? El que vale la pena, el que es el destinatario de todos los esfuerzos. Es correcto, sí. De hecho, al momento en que resuelve la sala especializada, pues determina que al existir este tipo de figuras de asociación partidaria, pues tiene que analizarse cuáles son los fines a los que atiende cada una de ellas y acude a algunos de los precedentes que la Sala Superior ya ha sostenido en relación con este tema, así como acciones de inconstitucionalidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde identifican un factor distintivo en particular, que es la mancomunidad ideológica y política. Esta mancomunidad ideológica y política se busca tener en las coaliciones. ¿Cómo se representa esto? Con lo que ya te comentaba, con el registro de una plataforma electoral común. Esta mancomunidad ideológica y política pues no existe en la candidatura común. Y a partir de esto es que justifica que a las candidaturas comunes no les sea aplicable la ley general en la porción normativa establecida para coaliciones, sino que debe estarse la regulación local, la cual no dispone una obligación de mencionar a las candidaturas comunes. Bueno, pues las explicaciones, las palabras del licenciado Jesús René Quiñones Ceballos, él es secretario de Estudio y Cuenta de este Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la ponencia del magistrado ponente del Sub-Rep 51/2019, magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera. Constantemente te digo la identificación del asunto por si lo quieres ver o necesitas ver a detalle. Bueno, lo encuentras en esta página precisamente con estas letras y con estos números, sub-rep-51/2019. Escuchamos estos mensajes y regresamos, René. Perfecto. Gracias. Si no te dejan votar o ser electo para cargos públicos, la Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación te puede ayudar. Proporcionamos de manera gratuita los servicios de asesoría y defensa electoral. Contáctanos al teléfono 01800 0083 753 o escríbenos a defensoría@te.gov.mx. En la Escuela Judicial Electoral te damos la oportunidad de actualizarte en la materia electoral. Además de contar con registro ante la SEP, los talleres, diplomados, la especialidad, maestrías y el doctorado son gratuitos. Contamos con modalidades presencial o a distancia y nuestras actividades cubren todo el territorio nacional. Escríbenos a eje@te.gov.mx. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Justicia que da certeza a la democracia. Nuasakwa enitza posa enis makanita in atsokia I atsa sota hui ekitsa humi toa I eli maani eli ko ani hu eli sini la in atso le ni na fu mani 01800 0083 753 hoy sini konji ma sini chito defensoría@te.gov.mx.
Cada resolución de las magistradas y los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tienen diferentes antecedentes, argumentos, conclusiones y efectos. ¿Quieres conocerlos? Escucha En Consecuencia, el espacio de la radio por internet en el que secretarias y secretarios de estudio y cuenta de las ponencias de la Sala Superior explican detalles de las sentencias en lenguaje claro y accesible. Continuamos en este tu programa En Consecuencia. Se trata, bueno, pues de platicar, de comentar, tú ya lo escuchaste, acerca o alguno de los asuntos tratados en sesión pública en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Desde luego en la sesión más reciente, y aquí presente con ustedes, con nosotros, el licenciado Jesús René Quiñones Ceballos, secretario de Estudio y Cuenta de este tribunal. René, en concreto también, ¿qué Morena? Ya nos explicaste, porque ya nos dijiste algo del por qué se quejó Morena, pero ¿nos puedes decir más a fondo de qué fue de lo que se dolió, como dicen ustedes? Claro, en el caso concreto, Morena viene a la Sala Superior a presentar la demanda que refería como agravios algunos semejantes a los que presentó como materia de la denuncia ante la autoridad electoral. Sin embargo, ya aquí viene a especificar algunas cuestiones por las cuales considera que el artículo 91, párrafo cuarto de la Ley de Partidos que ya mencionábamos, debe ser aplicable también a las candidaturas comunes. Y Morena acude a un planteamiento muy interesante, consistente en si resulta justificado ampliar esta obligación a fin de salvaguardar el derecho a la información de los electores. Lo que plantea Morena en su demanda, e incluso a manera muy ilustrativa, es un ejemplo en donde menciona que existe un elector con una ideología de izquierda, ¿no?, y quiere votar por partidos de izquierda. Hay tres opciones. Una de ellas postula candidatos en común con otro partido de ideología derecha, ¿no?, y al momento en que tome la decisión de por quién votar, pues tal vez el hecho de que este partido de izquierda se junte para postular al mismo candidato que un partido de derecha, pues genere una decisión final en el elector. Tal vez diga, pues no, yo soy de ideología de izquierda y entonces quiera votar por una opción distinta que no postule a nadie en común, ¿no? Es decir, si se presenta una plataforma electoral de un partido político, el elector tiene derecho a saber qué otras plataformas electorales están postulándose por ese candidato común. En este caso, Morena parte no de las distinciones entre las dos figuras jurídicas, sino entre las similitudes, y entonces acude a identificar pues el tema de las prerrogativas que tienen los partidos políticos, tanto de financiamiento como de acceso a tiempos de radio y televisión, a la representación que ya comentábamos en los órganos electorales, e incluso al efecto de sufragar y de marcar por una de las opciones que aparecen en la boleta electoral. Morena pretende entonces que se revoque y se determine que sí existe una infracción a la norma electoral, ya que el partido político no especifica que la candidatura que postula fue en común con otros dos partidos políticos, pidiendo también que se obligue a que se mencionen a estos dos partidos en los mensajes de radio y televisión. ¿Cuál es el hilo, la cadena impugnativa? Morena primero, ¿ante quién impugna? Morena denuncia ante el INE. Ante el INE. La unidad técnica de lo contencioso electoral del INE sustancia el procedimiento especial sancionador. Una vez que concluye la instrucción, remite a la sala especializada para su resolución. La sala de resolución resuelve el asunto, que en este caso no fue favorable a Morena, y Morena acude ante nosotros para impugnar esa resolución mediante el recurso de revisión del procedimiento especial sancionador. Ahora, ¿qué es lo que la ponencia del magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera
propone o exactamente su proyecto, ¿qué le dice a sus pares? En este caso, se identifica en la sentencia cuáles son los criterios que ha sostenido la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Sala Superior en relación tanto con las candidaturas comunes como las coaliciones, de lo cual se desprende cuáles son las similitudes que tienen este tipo de figuras de asociación partidaria y cuáles son también las diferencias, que algunas ya las comentábamos hace un momento. Se hace énfasis en la sentencia en el hecho de que la presentación de propaganda electoral a través de estos mensajes de radio y televisión se refiere a un ejercicio de un derecho y no hacia una restricción como tal. Cuando estamos frente al ejercicio de derechos, recordemos que las interpretaciones que se hacen tienen que ser de tal forma que no restrinjan de manera excesiva o irracional estos derechos que se reconocen. En este caso, pues se acude a verificar que efectivamente la plataforma electoral que presenta cada partido político individual pues va a permitir que esta propaganda electoral, traducida en una propuesta de campaña, se presente al electorado reflejando quién es el candidato y quién es el partido que presenta esta plataforma electoral o este mensaje. De reconocer que los partidos que postulan una candidatura común tienen que presentar al resto de los partidos políticos implicaría pues vulnerar la esencia de estas figuras jurídicas, ya que en este caso, por ejemplo, el Partido Acción Nacional presentaría una propuesta de campaña o una plataforma electoral en un punto específico que podría no compartir el Partido de la Revolución Democrática, y al momento en que lo presentas también en la misma propaganda, pues estarías sujetando a un partido político con una propuesta distinta a que se haga responsable de algo que no le es propio. Como te decía, esa es una característica fundamental, ya que cada partido tiene una plataforma electoral independiente del resto, no obstante que los tres partidos en este caso tengan como punto en común la postulación de una candidatura y pues evidentemente obtener el triunfo electoral. También se menciona en la sentencia que esto es relevante, este tema de la propaganda, porque de aquí deriva algo que ya mencionaba de manera superficial hace un momento, que era el deslinde de responsabilidades, ya que cada partido político en una coalición pues responde de la coalición por pertenecer a ella como una figura jurídica constituida y aprobada por la autoridad electoral. Pero en el caso de las candidaturas comunes, pues cada partido responde de sus propias conductas y no así de las conductas de los otros partidos que postulan la misma candidatura común. En este caso, se hace este análisis de la normativa general, de la normativa local. Al no advertirse que haya una regulación específica, pues lo que se concluye es que no puede haber una interpretación para atender la pretensión del recurrente, puesto que esta interpretación sería restrictiva del ejercicio del derecho a presentar su plataforma electoral, que se traduce en un ejercicio de la libertad de expresión al final. Bueno, a ver, lo voy a decir con mis palabras, a ver si estoy bien. Tú me dices, René, entonces se presenta un spot del PAN, sí, en donde apenas si se ve que va en candidatura común con otros partidos. Desde luego, no sé si aparezcan los demás, no aparecen los demás partidos. No aparecen. Bueno, entonces, de eso se queja Morena. Dice, bueno, pues como si van en candidatura común, ¿por qué no se presentan los demás partidos, o por lo menos se dan a conocer, con tal de que el votante esté seguro de lo que va a hacer? ¿Verdad? De que esta queja la presenta Morena ante el INE. Así es. El INE, como dice sustancia, o sea, hace el expediente, hace ¿verdad? La investigación. Hace la investigación, todos los elementos los junta y le manda ya el expediente a la sala regional especializada de este tribunal. Así es. Que precisamente es pues por eso es especializada, porque digamos, en lo que es fuertes en cuestiones de medios de comunicación. Sí, la sala regional especializada, su competencia se constriñe justo a la resolución de procedimientos sancionadores
que sustancia el Instituto Nacional Electoral. Ajá, entonces la sala especializada dice no, concluye, ¿verdad?, que lo que hizo el PAN es correcto. O sea, así como se presentó el spot, dice la sala especializada, está bien. Sí. Entonces Morena no queda evidentemente a gusto y viene a esta sala superior. Y aquí la sala superior le dice, efectivamente, lo que hizo el PAN no está en lo correcto. Debió haber presentado a los demás partidos políticos de una manera visible, etcétera, para no confundir al elector. René, ¿estoy más o menos en lo correcto? Como lo acabas de mencionar, tal cual. Y bueno, a partir de eso es que la sala superior confirma la resolución de la sala especializada diciendo que esta obligación establecida para las coaliciones en la ley general pues no puede hacerse extensiva a las candidaturas comunes porque restringiría el ejercicio de un derecho, lo cual se encuentra justificado esta interpretación a partir de las diferencias específicas de las dos figuras jurídicas y de los fines a los cuales atienden. No sabes cuánto te agradezco la explicación. No, nada que agradecer, a ti el espacio. Se trata del licenciado Jesús René Quiñones Ceballos, secretario de Estudio y Cuenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la ponencia del magistrado ponente de este asunto, el Rep 51 de 2019, el magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera. Muchas gracias, René. No, al contrario, a ti. Y espero que regreses a esta cabina para que nos platiques de otros asuntos. Será un placer. Muchas gracias, y gracias a ti que nos escuchas, que estás con nosotros. Un saludo muy especial a nuestras amigas y amigos de los medios masivos de comunicación. Gracias y hasta la próxima. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación presentó En Consecuencia, el espacio de radio internet para escuchar la voz de la justicia electoral. Transmitimos al finalizar cada sesión pública de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tu opinión nos interesa. Llámanos al 5728-2300, extensión 2857. O escríbenos al correo radiotepjf@te.go.mx.